Bien, vamos entonces con algunos ejercicios que les propongo para hacer un repaso de distribuciones en el muestreo que vimos en estadística 1 al finalizar, ¿sí? Bien, entonces, vamos a presentar alguna situación particular y vamos a intentar darnos cuenta de qué estamos hablando en el marco de distribución en el muestreo. El ejercicio número 1 dice, las lámparas producidas por una empresa tienen una vida media de 800 horas y una desviación típica de 90 horas. Su distribución aproximadamente normal. Dice, siendo su distribución aproximadamente normal. La empresa realiza envío de 1000 lotes de 100 tubos cada uno. ¿En cuántos de estos lotes se puede esperar que la media exceda las 820 horas? Bien, entonces acá lo primero que debemos observar es que estamos hablando de una variable X. Lo que primero hacemos es identificar la variable. ¿Sí? Entonces dice, lámparas producidas que tienen una vida media. Entonces, la duración, el tiempo durante el cual funciona una lámpara, esto es con las LED, ahora, antes era más común que se quemaran, ¿no? Está medio atrasado el ejercicio. Bueno, digo, el tiempo que dura, el tiempo de vida útil, en este caso de una lámpara, está medido, ¿sí? Y dice que en promedio estas lámparas de la fábrica X, modelo tal, tiene una vida media de 800 horas, ¿bien? Y una desviación típica de 90. Es decir, acá estaríamos pensando en una X. Y si bien después puedo calcular un promedio, pero esa vida media que dice acá es mi variable X, tiempo de vida de una lámpara, cuya media a nivel poblacional, porque parece que dijera que en esta fábrica se sabe que su media, el tiempo de vida media es de 800 horas. Entonces, puedo pensar que este valor de acá, este 800 horas, en realidad es la media poblacional para este producto. Por eso definimos acá que mu es igual a 800 horas. ¿Bien? Y dice, con una desviación típica, y si sigo pensando que estamos hablando a nivel poblacional, la voy a denotar con la letra sigma, que es la raíz cuadrada de la varianza, sigma cuadrado, entonces desvío estándar poblacional es igual a 90 horas. ¿Bien? Además nos da como dato que esta variable x, que debería ser mayúscula, tiene distribución, un bolito de distribución normal, con media mu igual a 800 y sigma 90 horas. ¿Bien? En general la notación acá pone el valor de la varianza. A mí me gusta ponerlo más, creo que en el material, sí, sería así. Yo pongo siempre media mu y varianza sigma cuadrado, ¿sí? Entonces me parece que queda más clara la notación así de esa manera. Bien. Luego propone o dice que se realizan envíos de 1000 lotes de 100 tubos cada uno. 1000 lotes de 100 tubos cada uno. Esto hasta lo podríamos pensar hipotéticamente. Muchas muestras, muchos lotes, cada uno de ellos de tamaño 100. ¿Sí? Entonces, podríamos pensar que estamos trabajando con 1000 muestras distintas de 100 cada una. ¿Bien? Entonces, voy a definir el n, el tamaño de las muestras, como 100. ¿Sí? 100 tubos. ¿Estamos hasta ahí? El planteo, lo que hicimos acá es simplemente recorrer el ejercicio, traer todos los datos que nos van a resultar útil. ¿Para qué? Para responder esta pregunta. ¿En cuántos de esos lotes, en cuántas de esas muestras, se puede esperar que la vida media exceda las 820 horas? Cuando me dice esa vida media, acá se está refiriendo en realidad a la media muestral, lo que ustedes estudiaron como la media muestral. ¿Se acuerdan de qué se trata? A ver, alguno que se anime a decir. Vuelvo al aula. A ver, ¿qué es la media muestral? ¿Y cuál es su distribución en este caso? En este caso tendría distribución normal o aproximadamente normal porque proviene de una población normal.
Claro, si vos sabes que la X en la población tiene distribución normal, sin duda que tu media muestral, sin importar el tamaño de muestra, también va a tener distribución normal, ¿sí? Porque hereda la distribución que tiene la X en la población. ¿Y por qué? ¿Cómo se calcula esta media? ¿Cómo calculamos esa media muestral? X barra. Un promedio. Es la suma de estas 100 X sub I que tenemos acá. Cada tubo tendrá una medición, un valor de X, suma de las X sub I sobre N, el total de observaciones, y así obtengo la media de esa muestra. Por lo tanto, esta media muestral es una combinación lineal, ¿sí? O es función de los valores que asume esta X en la población. Y como esta X tiene una distribución normal, X barra también va a tener distribución normal con la misma media que tenga la X, es decir, con mu igual a 800, y acá viene la pregunta. ¿Y va a tener la misma varianza la distribución de la X media? No es la varianza sobre n. No. Varianza, exactamente. La media muestral también tendrá distribución normal, media 800, y varianza igual a sigma cuadrado de la X, que sería este 810 de acá arriba, sobre N, ¿No sería la cantidad de... 8100 la varianza? Sí, tenés razón. Porque es 90. Pensé en el 9. Ahí está. Bien, gracias por la corrección. 8100 es la varianza en la población. Dividido el tamaño de la muestra, entonces esta X barra tendrá distribución normal con media 800 y varianza 81. ¿Sí? Porque sería 8100 sobre 100. ¿Estamos? Entonces yo ya sé cómo se distribuye la media muestral y dónde está, o qué es lo difícil, darme cuenta si me están preguntando algo sobre esta X o si me están preguntando algo sobre la media muestral, ¿sí? Entonces acá ojo en la lectura del enunciado, ¿no? Entonces dicen, ¿cuántos de estos lotes se puede esperar que la vida media exceda las 820 horas? Acá hay algo importante que debemos... Profe. Sí. ¿Por qué se tiene en cuenta N 100 tubos? Porque acá está diciendo que se van a realizar envíos de 1000 lotes de 100 tubos cada uno. Entonces de acá yo tomo como que 100 es el tamaño de la muestra, de cada una de estas 1000 muestras. ¿Por qué? Porque la teoría de distribución en el muestreo, ¿qué nos dice para la media muestral? Si tomáramos muchas muestras, ¿sí?, de tamaño n, en cada una de esas muestras, imaginemos que podemos tomar infinitas muestras, todas las muestras posibles de tamaño n de esta población, ¿sí? Cada una de estas muestras de tamaño 100 va a tener una media distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque X es una variable, asume distintos valores. Entonces, de cada muestra que yo vaya tomando, de tamaño 100, con esos 100 datos calcularé un promedio. Y ese promedio, por ejemplo, si le llamo muestra 1, será la X barra de la muestra 1. X barra sub 1 igual a tanto, y asume un valor. Entonces ahí tengo una realización, un valor que asume esta variable aleatoria media muestral. Después tomo otra muestra de 100, con esos datos calculo la media muestral para esa muestra 2 y tendré un valor de X barra sub 2. Y así, si ustedes hacen el ejercicio de pensar que hipotéticamente sigo sacando muestras de 100, de 100, de 100, en cada una de ellas X barra tomará un valor diferente, entonces X barra es también una variable aleatoria, ¿sí? Que a su vez puedo construir un gráfico, ¿sí?, que me muestre cómo se distribuyen esos valores, es decir, cuántas veces se repite el valor 620, cuántas veces se repite el valor 700, y así construir un gráfico, y me va a dar la forma de la distribución de esta X barra. ¿Y qué voy a esperar, dado que X es normal? La media muestral también tendrá, su distribución tendrá forma de campana. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Bien, entonces, Sí, profe, perfecto. esa campanita va a tener una distribución normal, la mu va a ser 800 también, la media de X barra va a estar centrada en 800, y la dispersión va a ser menor que la de la X en la población. ¿Está bien?
Entonces, con esa nueva distribución, con la distribución de X barra, yo voy a calcular probabilidades. En este caso, ¿qué me pide? La probabilidad de que esa media muestral sea mayor que 820. ¿Bien? Entonces, una forma de plantear la búsqueda de esta probabilidad es la siguiente. Dado que sé que la X barra también se distribuye normal, pero con media, con media 800, pero con varianza sigma cuadrado sobre n, voy a estandarizar, y esto es una manera de plantear la resolución del ejercicio. Cuando ustedes les digan en la evaluación, deje planteado que, este sería el planteo, un planteo posible, ¿bien? Es decir, voy a estandarizar, llevar a valores de z, este valor de x barra, estandarizando, ¿sí? ¿De qué manera? Tomo el valor de la x barra, menos mu, 820 menos 800, sobre el error estándar o el desvío estándar de la media muestral. Y acá es donde a veces nos equivocamos. Sería 90, que es la raíz cuadrada de 8100, sobre la raíz de n, sobre la raíz de 100. Este denominador, entonces, es el desvío estándar de la media muestral. El cociente me permite encontrar ahora un valor equivalente o que se corresponde en la distribución con 820 de x barra. En la distribución de z ese valor asume 2.22. ¿Bien? Y trabajando con el concepto de función de distribución o acumulación, que siempre acumula desde valores menos infinitos hasta un determinado valor de la variable, planteo que esta probabilidad la puedo encontrar como 1 menos la función de distribución valuada en el valor este de z. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en los parciales a veces no vamos a tener la aplicación ni vamos a usar el infostat para buscar finalmente este valor de probabilidad. Entonces el planteo llegará hasta acá, lo que ustedes puedan escribir, digamos. ¿Se entiende? Ya sea escrito en la facu, o porque tampoco usamos aplicación, ya veremos cómo volveremos a rendir, pero digo, si me piden el planteo sin llegar a obtener el valor de probabilidad, sería llegar hasta este punto, ¿bien? Usando el concepto teórico de la función de distribución. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Ese es el planteo. ¿Cómo calculamos estos valores? O sea, ya dejé todo esto listo. Entonces, ¿cómo calculamos esta probabilidad? Bueno, podemos usar las propuestas que les damos en la asignatura, es usar el infostat o usar la aplicación esa de Probability Distribution que la pueden tener en el celu o la pueden consultar también en la compu. ¿Bien? Vamos a ver de las dos formas para que vayamos considerando el uso de las dos herramientas. Profe, Sí. disculpe, recién me conecto. ¿En qué página está ese ejercicio? En el PDF que yo puse como material, el principio, el primero. Dale, ahí me fijo, gracias. Debería estar, si no está me avisa. Ya Dale. me hubieran dicho. Bien. Bueno, entonces, una opción dijimos es infostat para buscar esa probabilidad o la aplicación que ustedes tienen en el celu, que es equivalente a esta página, ¿no? Selecciono para distribuciones, digamos, continuas, la distribución normal, ¿sí? A ustedes en la pantallita del celu les tiene que aparecer algo parecido a esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a colocar acá? El planteo que yo hice es buscar la probabilidad de que z sea mayor que 2.22. ¿Bien? Entonces, voy a trabajar con una z. Yo sé que la variable z tiene media mu igual a 0 y desvío estándar igual a 1. Varianza igual a 1. Entonces, acá voy a colocar el valor estandarizado, es decir, 2.22. ¿Sí? Y con esta opción nos permite buscar la probabilidad a la derecha de ese valor, la probabilidad acumulada hasta ese valor, la probabilidad fuera del intervalo y dentro del intervalo simétrico respecto a ese valor. A nosotros particularmente nos interesa esta opción, ¿sí? Y fíjense cómo queda graficado, acá a la derecha, la probabilidad, esta parte sombreada representa la probabilidad de que z sea mayor a 2.22. ¿Bien? Solo para que recuerden, aquí abajo quedan determinados los parámetros de la distribución que he seleccionado, y por algún lugar debe estar help, acá.
Si ustedes hacen clic, bueno, no estaría funcionando. Acá. Se despliega toda la información respecto de la distribución que están usando, las funciones de densidad y los parámetros que caracterizan a la distribución. Es súper práctico, me parece esta aplicación está muy clara. Entonces, de esa manera encontramos la probabilidad que da respuesta a lo que nos preguntaban, ¿sí? ¿Qué decía la pregunta? ¿En cuántos de estos lotes, se puede esperar que la vida media exceda las 820 horas? ¿Llegué al resultado? Todavía no, porque me pide cantidad, no. claro, cantidad de lotes que cumplen esta condición, ¿sí? O esta condición respecto a la vida que duran los tubos. Entonces, para obtener esa cantidad, ¿sí? Conteo, utilizo el concepto de probabilidad, o el valor de probabilidad que obtuve, 0.0132, por 1000, que es la cantidad de lotes con los que he trabajado. Es decir, que en 13 lotes, el resultado de ese producto en 13 lotes, se espera que la vida promedio de los tubos supere las 820 horas. ¿Bien? Sí, Magali o Antonella. Profe, ¿podría mostrar cómo se hace con Infostat? Sí, ahora, sí, ahora lo hacemos. Gracias, profe. Bueno, espera, antes que mostrarles en Infostat, completo otra idea. El planteo formal para estandarizar la variable y un poquito que ustedes puedan manejar el tema de transformar una variable a una normal, estandarizada y demás, sería ese que mostré recién en el Word. Pero a la hora del cálculo de la probabilidad, yo también podría haber utilizado directamente la información de la media muestral. Es decir, no trabajar con la distribución de Z, sino con la distribución de la media muestral, ¿sí? Para el cálculo de la probabilidad. Entonces acá en mu puedo poner 800, sigma, ¿qué voy a poner acá? 90 dividido el tamaño de la muestra. 9. 9. Claro, ¿por qué 9? Porque sería sigma de la X sobre la raíz de n, sobre la raíz de 100, que sería esto que tenemos acá en el denominador. 90 sobre raíz de 100 es igual a 9. Entonces, acá colocamos 9, y acá en lugar de poner 2.22, directamente pongo este límite de 820. Y calculo esa probabilidad, ¿sí? Por redondeo, acá me da un cachito creo que hay una diferencia ahí en tercer decimal, pero digo, en probabilidad es equivalente, ¿sí? Calcular de cualquiera de esas dos maneras. ¿Vamos? Eso con la aplicación. Vamos con el Infostat. Vamos a estadísticas, el menú estadísticas, probabilidades y cuantiles. Y acá de nuevo, si uso la Z, pongo media igual a 0, varianza igual a 1. Ojo, chicos, acá. Si trabajan con la aplicación y con Infostat una u otra, fíjense que acá Infostat me pide la varianza. Y cuando trabajo con la aplicación es el desvío estándar de lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, como esta es normal 0,1, no pasa nada, 0 y 1. Y acá valor de Z, 2.22. Creo que es coma acá. Ahí está. ¿Sí? Y de esa manera, un momentito, de esa manera obtengo el mismo valor, 0.0132. Sí, decime. Disculpe, ¿podría volver a explicar por qué la desviación estándar es 9? O sea, sé que fue el cálculo de 90 sobre la raíz de 100, pero ¿por qué es 9 y no 90, como decía la información del ejercicio? Porque el desvío estándar es 90. Acá ya tenés aplicada la raíz de 8100, o sea que esto es sigma directamente. Sobre la raíz de 100, esto es 10. 90 sobre 10 igual a 9. Ah, bien. Es vale. el denominador de esta expresión de estandarización de la Z que ves ahí. Lo que está debajo, ¿ves? Bien.
Sí, cuidado con eso, porque a veces es lo que nos hace fallar en los cálculos, ¿no? De no prestar atención a esto. Y lo mismo acá. Acá me pide varianza y en la aplicación me pide desvío estándar. ¿Estamos? Entonces, de esa manera podemos, acá, con InfoStat, calcular esas probabilidades, ¿sí? Lo mismo acá, si ponemos media 800 y utilizamos el valor de la varianza muestral, ahí sí sería 81, ¿bien? Ahí sería 81, no 9. Y acá 820 como valor límite para calcular la probabilidad acumulada hasta ese valor. Entonces obtengo la misma probabilidad hacia la derecha de ese valor, en la cola derecha de la distribución. ¿Sí? Recuerden, esto es la distribución de la X barra que estamos utilizando, de la media muestral. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda, chicos? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa, digamos, si lo calculo cuando el Z es menos, digamos, es menos 2,22? Ahí la pregunta... Sí, se entiende. Sí, el complemento. Claro. Ahí, fíjate la pregunta, vamos de nuevo. ¿Por qué Porque calculo como... la cola derecha? ¿Por qué busco esa probabilidad hacia la derecha del valor? Porque acá dice, ¿en cuánto de esos lotes se puede esperar que la vida media exceda? Acá la clave claro. es exceda, que supere ese valor. Y Bien. acá te dice que no supere, que sea hasta. ¿Está bien? Bien. La pregunta te está determinando que busques la probabilidad de la derecha y no a la izquierda de ese valor. Y la otra cuestión es darnos cuenta que como la X barra es una variable aleatoria continua, el hecho de incluir o no incluir este valor, por ejemplo, de 820, no nos va a afectar el cálculo de la probabilidad. ¿Está bien? Porque se trata de una variable continua. Bien, gracias. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, seguimos. Ejercicio número 2. Suponga que hay 200 estudiantes de colegios secundarios, entre ellos el 40% indicó que iría a la universidad, que continuaría sus estudios en la universidad. De los 200 estudiantes, se extraen todas las muestras posibles de 15 cada una. Y nos hacen 4 preguntitas. ¿Cuál será la esperanza de la proporción muestral de los estudiantes que irían a la universidad? El error estándar de la proporción muestral, la probabilidad de que una muestra tenga una proporción de 0.6 o más, y luego reconsidere todos los incisos anteriores considerando que el muestreo se realiza sin reemplazo. ¿Bien? Entonces vamos a hacer todo el planteo trabajando con un muestreo primero con reemplazo, es decir, que estos 15 estudiantes que voy a ir seleccionando de todas las muestras posibles de 200, los voy a ir... pueden salir sorteados en esta muestra 2 veces la misma persona. Eso significa que es muestreo con reemplazo. Está esa posibilidad. ¿Bien? Entonces, otra cosa que debemos notar es que en este caso estaríamos trabajando con qué variable aleatoria de las que vimos en distribución del muestreo. La proporción muestral. La proporción muestral, la P sombrerito, ¿se acuerdan? También la P sombrero es la misma lógica que vimos recién para la media muestral, solo que en este caso estamos trabajando con una variable dicotómica, la cual llamamos éxitos-fracasos, y esa proporción muestral, esa P sombrero, surgía del cociente entre la cantidad de éxitos que aparecen en la muestra sobre el tamaño de la muestra. ¿Bien? Esa es mi P sombrero o P estimada. Y esa P sombrero también tiene una distribución de probabilidad que vamos a recordar ahora cuáles son los parámetros que la caracterizan. Entonces, primero tomemos los datos del enunciado. Dice que hay 200 estudiantes. Esto vamos a definirlo como el tamaño de la población, N mayúscula. La proporción en la población, o sea, el parámetro poblacional P, por eso lo pongo en mayúscula, es 0.40. ¿Por qué? Porque dice que el 40% de ellos indicó que iría a la universidad. Con esto implícitamente estoy definiendo que el éxito en este problema es elegir ir a la universidad. ¿Ya? No, pensar que va a ir a la universidad. Entonces, eso es P, parámetro poblacional. Luego, las muestras que vamos a ir tomando son de 15, por lo tanto defino el N como 15. Y bueno, acá definen el éxito nuevamente, X. ¿Bien? Entonces, el punto A que me dice
cuál es la esperanza de la proporción muestral de los estudiantes que irían a la universidad, aplico el concepto teórico que ustedes ya vieron para la proporción muestral, que dice que la esperanza o el valor esperado promedio de las proporciones, de todas estas muestras que tomemos, ese promedio va a ser igual también al parámetro P. Por lo tanto, igual a 0,40. ¿Bien? ¿Estamos? Eso responde al inciso A. Luego dice, ¿cuál es el error estándar de la proporción muestral? El error estándar de la P sombrero. ¿Sí? Y acá viene un poquito de repaso de la teoría. Habíamos dicho que sigma de P sombrero es la raíz de P, la proporción poblacional, Q, la proporción de fracasos en la población, es decir, 1 menos P, sobre N. Dividido, raíz cuadrada de ese cociente, me arroja el valor del desvío estándar de la proporción muestral. ¿Bien? Haciendo los calculitos con los datos que tenemos, eso es igual a 0,1265. Bien. Luego me pide, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra tenga una proporción de 0,60 o más? ¿Sí? Y ahora utilizando de nuevo la distribución de la P sombrero, ya vamos a ver cuál es, vamos a buscar esa probabilidad. Cuando ustedes vieron la teoría de esto, dijimos, bueno, para muestras chicas no es aplicable, o sea, no podemos considerar que la P sombrero tenga distribución normal, salvo que el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande para poder aplicar el teorema central del límite y asumir que la P sombrero va a tener distribución normal por aplicación de este teorema. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo es grande o cuándo es chica la muestra y cuándo sé que puedo aplicar el teorema central del límite? Para ello debo verificar que N por P y N por Q, ambos productos sean mayores que 5. Si estas condiciones se cumplen, entonces aplico el teorema central del límite y la proporción muestral, ahí estaría mal, che, me parece que sería P sombrerito. La proporción muestral sería normal con media o esperanza de P sombrero P y desvío estándar o raíz o varianza de P sombrero P por Q sobre N. ¿Vamos? Entonces, vemos que en este caso sí se cumple si multiplico N por P 15 por 0,40 y 15 por 0,60, en ambos casos mayores que 5 los dos, y por lo tanto puedo aplicar el teorema central del límite. ¿Bien? Entonces, la probabilidad que buscamos será igual a P mayor que 0,60, ¿sí? Y esta probabilidad lo que hago acá es estandarizar este valor. Y esto a los fines del planteo, les insisto, chicos, ustedes pueden después buscar a la hora del cálculo del valor de probabilidad final, cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Profe, ¿no Sí. sería P sombrero? Sí, ahí lo acabo de decir, ya lo voy a corregir y se los vuelvo a subir corregido al aula, ¿sí? Para que Bueno. estamos hablando de la P, fíjate que es P chiquita. Este es el estadístico muestral y este es el parámetro poblacional P. ¿Bien? A ver, un minutito, un segundito. Perdón, ahí continuamos. Entonces, sí, es la proporción muestral esto, ¿no? Estandarizamos 0,60, pero es el valor de P teórico sobre el cual yo quiero calcular la probabilidad, ¿no? Este 0,60 de ahí, ¿cierto? Menos la proporción poblacional sobre el error estándar o el desvío estándar de la proporción muestral, que dijimos era raíz de P poblacional por Q poblacional sobre N. Esto nos da 0,1265, y en definitiva, en esta distribución de P sombrero, que es normal, voy a estar buscando la probabilidad de que Z sea mayor que 1,581, que es el resultado de ese cociente. ¿Bien? Mismo planteo que recién, trabajo con la función de distribución o acumulación, y esto es 1 menos 0,9429, o igual a 0,0571. ¿Bien? De nuevo, repasemos, usemos una de las dos opciones. Acá, media igual a 0, varianza igual a 1,
y busco el valor o sea, el valor de Z, en este caso 1.581. Y obtengo, me parece que dio mal. Ah, no, está bien, 0,571. Está ahí apenas redondeado. ¿Sí? 5,7% sería la probabilidad que estoy buscando. Si quieren usar la aplicación y para probar de la otra forma, también podríamos usar este 0,60, ¿no? Al igual que hicimos recién con la X. Digo, si no estandarizo Z, puedo trabajar con este valor de 0,60 también. ¿Sí o no? Sí, solamente cambiaría la varianza y la... Exactamente. Estamos, bien. Bárbaro, avancemos un cachito más, nos falta un montón todavía. ¿Qué pasa si trabajo sin reposición? Acá lo que hay que tener cuidado es todo el planteo es igual, solo que debo aplicar el factor de corrección para poblaciones finitas para el cálculo del desvío estándar de la P sombrero. Ahí también le falta el sombrerito. Entonces, que este factor de corrección, ustedes ya lo conocen, es raíz de n, del cociente entre n grande menos el tamaño de la muestra sobre n la población menos 1. Esto que ven acá sería entonces el factor de corrección para poblaciones finitas que debo aplicarlo para el cálculo del desvío estándar de la proporción muestra. ¿Bien? Recalculo todo, va a cambiar el punto de corte y la probabilidad es muy parecida, 0,0505 o 5,05%. ¿Estamos? Vamos al próximo planteo. Dice, un auditor toma una muestra aleatoria de tamaño 16 de una población de 1000 cuentas por cobrar, que tiene distribución normal con media mu igual a 260 y una desviación típica sigma igual a 45. ¿Cuál es la probabilidad, se me está acabando la batería chicos, cuál es la probabilidad de que la media muestral difiera de la media poblacional en menos de 10 pesos? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral difiera de la media poblacional en menos de 10 pesos? Es decir, que respecto al valor central mu, se aleje de esa media poblacional hasta en 10 pesos por exceso y por defecto, ¿sí? Por arriba y por abajo. Está pidiéndome un intervalo de probabilidad para esos valores, ¿sí? La probabilidad que está ahí en el medio. Y luego calcular la probabilidad del inciso anterior, pero considerando que la muestra ahora es de tamaño 25. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Un segundito que conecto mi compu, mi cargador. Bueno, ahí volví. Sigo presentando entonces. ¿Se escucha ahí? ¿Sí, no? Sí, profe. Ok. Entonces, el tamaño de la población es 1000, tamaño de la muestra 16. La variable de interés es cuentas por cobrar, y sabemos que esa variable tiene distribución normal con mu igual a 260 y, bueno, de nuevo acá, desvío estándar es esto, ojo, sigma igual a 45. ¿Bien? Luego, para responder al inciso A, planteamos lo siguiente. Quiero saber cuál es la probabilidad de que mi media muestra, X barra, se encuentre entre 250 y 270. ¿Cómo calculé estos límites? Simple, tomo el valor de la media mu, le resto 10, que es que difieran en 10, y le sumo 10. Y de esa manera encuentro los dos límites, o entre qué valores quiero calcular esta probabilidad. ¿Bien? La probabilidad dentro de ese intervalo. Bueno, el planteo que hicimos recién, esto es simple repaso, estandarizo los valores de Z, e insisto, esto es planteo, ¿bien? Ustedes pueden buscar la probabilidad directamente trabajando con estos valores, o trabajando con los valores de Z, ¿bien? Profe,
Tengo una pregunta, Sí. ¿por qué se divide ahí por 4? O sea, 45 dividido 4, ¿dónde sale ese 4? La raíz de 16. Ah, claro, sí, sí. Este ejercicio, chicos, a ver, este ejercicio de darme cuenta si estoy con X o con X barra trabajando. ¿Bien? Y recuerden que el error estándar, el desvío estándar de la media muestral de X barra es sigma 45 sobre la raíz de n. Ese 4 viene de acá, de la raíz de n. ¿Bien? Todo ese cociente es igual al error estándar de la media muestral. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, si me piden plantee, bueno, con llegar hasta este punto que muestro acá, ya sería un planteo correcto. Y si me dice calcule, bueno, usaré la aplicación, la herramienta que tenga, para calcular el valor de probabilidad. Y dicha probabilidad es igual a 62,7%. ¿Bien? ¿Estamos? Ahí les dejo cómo se calcula con el info. Y para el punto B, vamos a recordar que nos pedían el inciso B, por acá, calcular la probabilidad anterior, ahora considerando que la muestra es de tamaño 25. Entonces, en este caso va a cambiar el tamaño de n, va a cambiar el error, el desvío estándar de la media muestral, es decir, vemos que ahí aparece el 5, ¿bien? Y calculamos esa probabilidad 0.733. Vamos a continuar ahora con los ejercicios que se corresponden, sí, a la primera unidad de estadística 2. ¿Bien? Yo acá lo que les presento es un repaso de qué materiales tienen en cuanto a lo práctico, ¿sí? En resolución de ejercicios para esta unidad. Fíjense que lo que está ahí resaltado con colorcito son aquellos ejercicios que no están desarrollados en el aula, ¿sí? El resto de las actividades propuestas en la unidad número 1, en el material que ustedes tienen para la unidad número 1, si bien todas tienen su respuesta al final de la guía, además tienen la resolución o la explicación en videos, ¿bien? Fíjense que 2, 3, 5, 7, etc. están con video, por lo tanto no tiene sentido volver a darlas acá. Y entonces vamos a tratar de resolver algunas de estas que están ahí resaltadas, un poquito para organizar qué material tienen para el desarrollo práctico de la unidad número 1, ¿bien? Entonces vamos a comenzar con esa actividad número 1 de la página 5 del material de la guía a distancia que tenemos. Esta actividad nos dice, sea la variable estatura de mujeres con distribución normal, con media 165 y varianza 36, datos, suponga que se extrajo una muestra de 11 alumnas, se midió su estatura y se obtuvieron los siguientes estadísticos muestrales. Media muestral 163,5 y varianza muestral 42,25. Nos preguntan, ¿cuál es el valor observado del estadístico chi cuadrado? ¿Y cuántos grados de libertad tiene? Bien, entonces comenzamos a trabajar con lo que ustedes deben haber visto en el teórico como la distribución chi cuadrado. Desde el punto de vista teórico, partimos de una distribución aleatoria de tamaño n, ¿sí? Que extraemos de una población, cuya variable posee, dice, distribución normal, con media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Por qué decimos esto? Porque estas distribuciones que vamos a aprender y a conocer hoy, son distribuciones que se llaman derivadas de una normal y se aplican generalmente cuando trabajamos con muestras chicas, ¿bien? Y derivadas de una variable normal significa que, partiendo de una una variable aleatoria x, con distribución normal mu y sigma cuadrado como varianza, donde x1, x2, xn, ¿sí? las n observaciones de valores de x en esta muestra de n, tendrá una esperanza igual a mu, igual al parámetro poblacional mu, y una varianza igual a sigma cuadrado, ¿sí? Así defino la variable x en la población, ¿bien? Entonces, si estandarizamos esas n variables que hemos obtenido acá, estas por ejemplo 11, tendremos n valores de z para cada uno de estos valores de x, ¿sí? Si estandarizamos x1 menos 165 sobre la raíz de 36 y así con los n valores de x, tendré z valores
perdón, tendré n valores de z, n valores de la variable estandarizada, ¿bien? Y ahora esta variable z que acabo de definir acá, vamos a poner acá, esta variable z, que para esta muestra en particular asume estos n valores, tendrá esperanza igual a 0 y varianza igual a 1, ¿bien? Luego voy a definir una variable chi cuadrado con n grados de libertad como la suma de estos zetas estandarizados elevados al cuadrado, ¿sí? Concretamente, entonces, una variable chi cuadrado con n grados de libertad será igual a una variable z al cuadrado estandarizada y sumando estos n valores, por eso digo acá n grados de libertad, tendré n valores de z al cuadrado sumados, ¿bien? Y vemos cómo esta variable z surge o se obtiene a partir de una variable x normal. ¿Vamos? Y la esperanza de una variable chi cuadrado es igual a n, es decir, a los grados de libertad, y será este el concepto que caracteriza o define a esta distribución chi cuadrado, y su varianza será igual a 2 veces los grados de libertad, 2 por n, ¿bien? Recuerden que en cada distribución, cada modelo que nosotros vimos, sabíamos cuál era su esperanza, cuál es su varianza. En estas distribuciones que vamos a repasar hoy, también debemos tener en claro cuál es la esperanza y cuál es la varianza, en este caso una chi cuadrado. ¿Vamos? Continuamos entonces. Entonces, esto es un repaso teórico. ¿Qué aplicaciones va a tener esta chi cuadrado? Dice, generalmente mu no lo conocemos, ¿sí? Acá estábamos diciendo en la definición esta anterior que la esperanza de x, acá en la población es mu, y por lo tanto cuando estandarizo los valores de z, utilizo ese valor de mu que es el parámetro poblacional. Ahora, ¿qué pasa si mu es desconocido? Voy a poder estandarizar estos valores, pero en lugar de usar la media poblacional, utilizaré la media muestral, x barra, para buscar estos valores de z. Y cuando eso sucede en una distribución chi cuadrado, decimos que perdemos un grado de libertad. Por eso cuando los valores de z sub i al cuadrado estos están calculados a partir de la media muestral y no de la media poblacional, por ser esta desconocida, entonces el estadístico chi cuadrado definido de esta manera también tendrá distribución chi cuadrado, pero perdemos un grado de libertad. Por eso se define como chi cuadrado con n menos un grado de libertad. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces volvemos al planteo que teníamos recién del enunciado del ejercicio. Profe, Sí, ¿puede volver a explicar por qué pierde un grado de libertad? sí. En realidad es más profundo el análisis. Yo por ahí lo paso rápido porque a veces cuesta un poquito entenderlo. Ustedes pueden desarrollarlo aún más o profundizarlo más, pero lo que debemos entender es que ¿por qué acá perdemos un grado de libertad? Porque cuando construyo esta variable chi cuadrado, que dijimos que es la suma de los z sub i al cuadrado, siendo i que va de 1 hasta el tamaño de la muestra, en este caso tendremos n grados de libertad, ¿bien? Siempre y cuando esta z, este valor estandarizado, haya sido obtenido de esta manera. El valor de la variable x sub i normal que mencionamos recién, menos la media poblacional mu sobre sigma, ¿bien? Ahora me preguntan, ¿qué pasa si no conozco? Generalmente sucede que en la realidad no conozco este valor de mu. Es desconocido. Ese parámetro es desconocido. Entonces, cuando calculo o estandarizo esos valores de z utilizando en lugar de mu la media muestral, ¿sí? Fíjense que todo esto sería los valores de z al cuadrado, suma de todos esos n cocientes al cuadrado, me da este valor de chi. ¿Pero con cuántos grados de libertad? Con n menos 1. ¿Por qué? Porque acá he empleado un estadístico que está calculado a partir de los propios datos de la muestra. ¿Sí? Esta x, supongamos recién decía n igual a 11 en el ejemplo. Acá voy a tener 11 diferencias calculadas
con una media muestral. Pero acá adentro están también metidos los 11 datos. Dije, cuando no conozco mu, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la media de la muestra, de los 11 datos x barra. Entonces acá adentro también están metidos los 11 valores de x sub i observados. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ver con el concepto que ustedes vieron de dependencia lineal. ¿Sí? No me quiero meter tanto en matemáticas, en todo caso después lo repasan, pero cuando yo llegue, queda como autodeterminado el último valor, entonces ahí pierdo un grado de libertad. ¿Sí? Tiene que ver con independencia lineal. Pero bueno. Profe, una pregunta. Sí. Por más que n ahí sea 11, ¿pierdes solamente un grado de libertad? Claro, perdés un grado de libertad porque utilizaste en lugar de un parámetro un valor estimado para el cálculo de los z. Nadie me preguntó, profe, pero si no conozco mu, ¿cómo voy a conocer sigma? Si sigma, ¿cómo calculamos sigma? X menos mu sobre n. ¿Por qué me permito acá decir que sigma sí puede ser un parámetro conocido? Porque generalmente sucede que los valores de la varianza sí se sabe que es un valor mucho más estable, se puede calcular a partir de variables que tengan similar comportamiento y demás, entonces a veces sí se conoce la varianza poblacional y es mucho más común no tener el dato de la media poblacional. ¿Está bien? Cualquier cosa, si quieren después en el foro les subo un ejemplo que está muy bueno de la explicación de por qué se pierde este grado de libertad. Sí, en este caso, por favor. Bueno. Profe, sí. ¿qué sería un grado de libertad? Dijimos que los grados de libertad es el concepto que define a la distribución chi cuadrado. ¿Sí? Así lo vamos a considerar. Es como si fuera la mu para la distribución normal. Bueno, para una distribución chi cuadrado, los grados de libertad es un valor que caracteriza a esta distribución chi cuadrado. Vas a tener una distribución chi cuadrado para cada valor de n, o sea, para cada valor de grados de libertad. Van a ser curvas diferentes, ¿bien? Eso por un lado. Y por otro lado surge de la cantidad de observaciones con las cuales trabajaste acá en la muestra, ¿no? Viene determinado por eso, la cantidad de zetas que estás sumando acá en esta expresión. ¿Estamos? Bien. ¿Seguimos? Sí, profe. Dice, ¿cuál es el valor observado del estadístico chi cuadrado? Bueno, si definimos x sub i como estatura de mujeres en el problema de recién, y esa variable x tiene distribución normal en la población con media mu y varianza 36, tomando muestras de tamaño 11, entonces, y con el dato de la media muestral igual a 163 y el desvío estándar muestral 42,25, vamos a buscar el valor observado de esa chi cuadrado. ¿Bien? Entonces, lo puedo definir de esta manera. Y esto solo, por ahí no les va a cerrar tanto, chicos, todavía el uso de esta distribución. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este estadístico para, en algunas pruebas que vamos a ver en las unidades siguientes, en donde directamente decimos, tenemos un estadístico con distribución chi cuadrado. Entonces ya sabemos que viene de esta distribución, ¿sí? Entonces vamos a estar calculando estadísticos, ¿sí? De esta manera, ¿bien? Quédense con eso por ahora, sí. Disculpa, la media 165, ¿es por una aproximación del 163,5 o de dónde sale el 165? Se lo da acá como dato, dice, Ah. con distribución normal, con media 165 y varianza 36. Son, en este caso, valores conocidos de la distribución de la X en la población. ¿Sí? No, es no un sé dato. por qué en mi libro no tengo ese dato. ¿En el libro no está? Bueno, en las diapositivas lo están planteados. Bueno, puede ser alguna de las correcciones estas que mencionábamos, chicos. Después lo revisamos, no hay problema. ¿Sí? Bueno, entonces, por ahora nos quedemos con esta estructura que es la que más vamos a utilizar para casos en los cuales vamos a tener que recurrir a estos
a un estadístico con distribución chi cuadrado, ¿sí? Ustedes todavía no conocen el concepto a lo mejor de estadístico, ¿sí? Pero básicamente un estadístico es una estructura que es función de las observaciones muestrales y de un parámetro, que en este caso sería la varianza. Fíjense que en esta definición, en esta estructura, en esta expresión que estoy marcando acá, tengo la varianza muestral de los datos, y que para calcular esta varianza muestral, ¿qué tuve que hacer? Recurrir a cada uno de los valores muestrales, ¿sí? Entonces vemos que este estadístico, definido de esta manera, es función de los datos muestrales y a su vez contiene en su estructura el parámetro, en este caso, varianza poblacional. Si ustedes trabajan acá, esto lo pueden ver después en el teórico, en realidad si ustedes trabajan con la estructura y definen esta S cuadrado, es decir, esta varianza muestral, como la suma de los x sub i menos la x media al cuadrado, o menos mu al cuadrado, sobre n menos 1, y simplifican, hagan ese ejercicio y después me cuentan cómo les va, ¿sí? Pero acá, esta es una expresión final a la que ustedes llegaron en el teórico, ¿bien? Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es calcular con los datos del enunciado qué valor asume este estadístico, ¿sí? Función de las observaciones muestrales y en cuya estructura tiene incorporada la varianza poblacional, qué valor asume para este caso en particular, ¿sí? Es este mismo estadístico que definimos acá arriba. Entonces, 11 menos 1, el tamaño de la muestra menos 1, por 42.25, que es la varianza de la muestra, sobre la varianza poblacional, el estadístico chi cuadrado asume un valor 11.736. Y por cómo está calculado en esta expresión, ¿cuántos grados de libertad va a tener? N menos 1 grado de libertad, es decir, 10 grados de libertad. ¿Bien? Vamos ahora con la actividad número 4. ¿Sí? Dice, sea f una variable aleatoria con distribución f de Snedeker, encontrar el valor de f crítico, un f estrellita le voy a llamar ahora porque ustedes todavía no tienen el concepto de f crítico, un valor de f en particular, dice, de acuerdo a los siguientes datos. ¿Sí? Entonces nos pide una serie de probabilidades suponiendo que estamos trabajando con una variable aleatoria con distribución f de Snedeker. ¿Bien? Repasemos rápidamente cómo se define una variable con distribución f. Dice, sean u y b dos variables aleatorias independientes, ambas, cada una de ellas, con distribución chi cuadrado, con m grados y n grados de libertad respectivamente. Es decir, voy a estar trabajando primero con una variable u, con distribución chi cuadrado, como la que vimos recién, con m grados de libertad. Por otra parte, otra variable aleatoria con distribución chi cuadrado, pero con n grados de libertad. Ambas independientes, ¿sí? Dentro de cada una de estas, entonces, está esta misma estructurita que vimos recién para la chi cuadrado, ¿no? Entonces, dadas estas dos variables, la variable f con m grados de libertad en el numerador y m grados de libertad en el denominador, se obtiene haciendo el cociente entre la variable u dividida por sus respectivos grados de libertad y la variable b dividido por sus respectivos grados de libertad. Entonces, esta estructura, esta definición de una variable con distribución f de Snedeker, tendrá distribución f con m, fíjense que ahí respetamos los grados de libertad en el numerador, quedan indicados acá como el primer elemento, y con n grados de libertad en el denominador. ¿Bien? Siempre vamos a respetar esta ubicación para identificar cómo se distribuye, cuáles son los valores que caracterizan a esta f de Snedeker. Tendremos tantas distribuciones f distintas. ¿Vieron cuando tenemos una distribución normal con muchas mu, que según la mu y según la varianza van tomando distintas formas? Bueno, la distribución f es una distribución particular
y que para cada combinación que tengamos de grados de libertad en el numerador y denominador serán curvas o distribuciones diferentes. ¿Está bien? Sí, ¿quién me preguntaba? Yo, profe, porque en el apunte teórico la fórmula esa está al revés, o sea, U está dividido por N y B está dividido por M. ¿Estaría mal? No, siempre y cuando respetes, perdón, me fui a otro, siempre y cuando, por eso insistí en el orden. Los grados de libertad en el numerador van acá arriba y los grados de libertad en el denominador van como segundo elemento de cómo caracterizas a la distribución. No lineal y no tanto marginal, de la utilidad de los bienes. ¿Cómo? Se escucha muy... Acá estoy, yo no estoy hablando de números todavía. Lineal, marginal hacen referencia a cosas que estás tratando de medir. Agustina López, no te entiendo. O hay una persona de... Me parece que se le abrió el micrófono. Continuamos. Cualquier cosita me avisan, ¿sí? Bien, digo, lo importante es, más allá de la... Vamos a tratar de unificar la notación, ¿sí? De usar siempre lo mismo, pero digo, lo importante es saber que el valor M que aparece en esta diapositiva que estoy mostrando, M van a ser los grados de libertad en el numerador y N grados de libertad en el denominador, ¿sí? Esto para no confundirnos a la hora de buscar probabilidades. ¿Bien? Entonces, definida así esta variable f de Snedeker, vamos a observar que siempre las curvas de f parten para grados de libertad bajos. Se trata siempre de una distribución asimétrica derecha, va a tener esta forma, parte de un valor cero, es decir, asume la variable f siempre asume valores positivos. ¿Por qué? Recuerden que, ¿por qué la f siempre asume valores positivos? En este caso, U y B, ambas son variables aleatorias con distribución chi cuadrado. ¿Y cómo se construye una chi cuadrado? Con valores de x elevados al cuadrado. Entonces, si esos valores de x son negativos, al elevarlos al cuadrado siempre nos va a dar un resultado positivo. Por lo tanto, U y B siempre son positivas, asume valores positivos. Y por lo tanto, este cociente siempre asume valores mayores que 0. Entonces, siempre la distribución f se caracteriza por eso, parte desde 0, digamos, hasta infinito, sus valores. ¿Bien? Entonces, en el inciso A nos pide, calcule la probabilidad de que esta variable con distribución f sea menor que un valor que no conozco, esta es la incógnita, acumule 0.975 de probabilidad. Siempre el concepto de función de acumulación o distribución, tomamos desde el mínimo valor que puede asumir la variable, acumulada la probabilidad hasta este valor f estrella que no conozco. ¿Bien? Entonces me dice, ¿qué valor va a asumir esta f si acumula 0.975 de probabilidad? ¿Qué tal, chicos? Soy David Juliador y el otro profe que van a tener conmigo el miércoles que viene. Parece que a Marínez ha tenido un problemita. Ahí ¿Sí? volvió. Ahí volvió Marínez. ¿Se cortó? Sí, se cortó Marínez. Oh, chicos, disculpen, ¿hasta dónde no se escuchó? ¿Hola? Se escuchó hasta qué valor tendría la F. ¿Está de acá? Oh, yo seguía hablando. Se volvió a trabar. Bien, entonces, voy a ir un poco más despacio por si se... A ver.
Bueno, ahí me cambié de red. Tengo todo. A ver si se escucha. Sí, Ahora creo sí, que profe. Sí, Bueno, profe. cualquier cosita me vuelven a parar, ¿sí? Bueno, retomamos entonces y en el inciso A nos pide ¿cuál es la probabilidad de que esta distribución f, esta variable f, cuya distribución de probabilidad es f de Snedeker, sea menor o igual, perdón, menor que un valor f que no conozco y ese valor acumula hasta 0,975 de probabilidad? Es decir que, utilizando el concepto de función de distribución o de acumulación, queremos calcular la probabilidad de que esta variable f, ¿sí? No queremos calcular, sabemos que la probabilidad de que esta variable f asuma valores desde menos 0, en este caso, perdón, desde 0 en este caso, hasta un valor desconocido f estrella, esa probabilidad es 0,975, que sería esta área bajo la curva que está coloreada. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe. Bárbaro, bien. Entonces, sabiendo que esta variable f tiene distribución f de Snedeker con 6 grados de libertad en el numerador y 15 grados de libertad en el denominador. ¿Cómo hice para obtener este dato? Utilicé digamos, la función, o digamos, la calculadora de probabilidad, iba a decir la tabla, el calculador de probabilidades, ¿sí? Entonces, una opción es trabajar con Infostat, ¿sí? Entonces seleccionamos acá la variable f, dijimos 6 grados de libertad en el numerador y 15 en el denominador, entonces colocamos ahí 6 y 15, más allá de que acá no coincidan los valores, la notación, digamos, que hemos utilizado, pero siempre es numerador y denominador. Este lambda es un parámetro que en estadística 2 siempre lo vamos a mantener ahí en 0. No conocemos el valor de esa f estrellita que tenemos, así que no puedo colocar ahí, pero sí sé que la probabilidad acumulada hasta ese valor de f desconocido es igual a 0,975. Y de esta manera obtengo el valor de la f que estaba buscando, 3.4147. ¿Bien? Ahora, si queremos utilizar la aplicación del CELU, también tenemos la F distribution, aquí la distribución F, grados de libertad en el numerador, grados de libertad en el denominador, 15, y en probabilidad colocamos 0.975. ¿Está bien? No, no está bien. Así. 0.975. Ahora sí, 3,4147. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ya que estoy acá con este gráfico, veamos qué característica tiene la distribución F a medida, o qué pasa con la forma de la distribución F cuando aumentan los grados de libertad. Por ejemplo, dupliquemos acá grados de libertad 12 y exageradamente 30. ¿Qué empieza a pasar con la forma de esta distribución? Se va Aumentemos volviendo más, más parecida a la normal. se va apareciendo una distribución normal, exactamente. Acá aumento, aumentamos más. ¿Sí? A medida que aumentan los grados de libertad, tanto en el numerador como en el denominador, la forma de esta distribución F, que dijimos era asimétrica derecha, vemos cómo se empieza a aproximar en distribución a una normal. ¿Bien? Esa es otra característica que tiene la distribución F. Bueno, entonces, ese sería el inciso A. Pasemos al B. Nos pide, calcule o obtenga este valor de f desconocido, de manera que la probabilidad de superar este valor es igual al 99%. Es decir, tengo que dejar a la derecha de ese valor desconocido
99% de probabilidad. Donde m, grados de libertad en el numerador, es igual a 12 y 5 grados de libertad en el denominador. 12 en el numerador, 5 en el denominador. Entonces, utilizando cualquiera de las aplicaciones, me olvidé, 12 y 5, 12 en el numerador, 5 en el denominador, y acá elegimos la que sea adecuada. Queremos que a la derecha de ese valor nos quede el 99% de probabilidad, 0.99. Entonces, el valor de la f, que deja a la derecha el 99% de probabilidad, es igual a 0,1975. ¿Bien? Es simplemente uso y cálculo de la aplicación básicamente para calcular, ya sea, en este caso no estamos calculando probabilidad, pero usamos las probabilidades para encontrar estos valores de f. ¿Bien? En este caso, m igual a 30 y n igual a 20, probabilidad acumulada hasta 0.05. Entonces, 30, 20, y ahora elegimos esta opción, 0.05. De esta manera tendremos un 5% de probabilidad a la izquierda del valor f, 0,5177, ¿sí? Que es este valor que tenemos acá. Les muestro cómo se hacen estos gráficos en Infostat, que por ahí para comprender alguna situación nos puede servir. En aplicaciones, didácticas, gráficos de funciones de densidad continua, y acá tenemos distintas funciones, inclusive la chi cuadrado que vimos recién. En este caso una f, con 30 y 20 grados de libertad, 30, 20 grados de libertad, ahí dejamos 0. Y ponemos a subtract. Así queda dibujado, graficado una función f con esos grados de libertad, 30 y 20. ¿Ven? 30 acá, 20 acá. Ahora, si quiero buscar la probabilidad de que, bueno, justo me tomó el 5%. Fíjense que si acá coloco el valor de la f, donde dice menor o igual que y un valor, me va a dar el gráfico como resultado el área sombreada que se corresponde con la probabilidad acumulada hasta ese valor, y acá en el título me dice la probabilidad que acumula dicho valor. ¿Sí? También puedo buscar probabilidad para un intervalo de valores, para mayor, para menor, ¿sí? Un poquito jugar con eso. ¿Para qué me puede servir esto cuando estoy medio enredado, que no entiendo qué pasó, qué estandaricé, qué... Bueno, mirarlo gráficamente ayuda a entender mejor el problema a veces. Bien. Profe, ¿lo mismo podemos hacer con la aplicación? Para F no tenés para intervalos. Solamente ves para mayor y menor que. ¿Ves? Acumulada hasta 0.5 o un valor mayor que 0. ¿Ves? Acá te deja 5% en la cola derecha, o si tomas esta otra opción, 0.005, este valor, y te deja un 5% en la cola izquierda. Fíjense una cosa, ¿no? Que al no ser simétrica la distribución, estos valores no están, los valores que dejan 5% en la cola derecha y 5% en la cola izquierda, no son simétricos respecto del valor central de esta distribución, ¿no? A diferencia de lo normal. ¿Vamos? Profe, esa es de la aplicación, ¿no? Sí, esta es la aplicación, exacto. Bueno, ¿cuál se selecciona? Tenés que primero colocar valores indicar los grados de libertad con los cuales se distribuye esta F. ¿Sí? Entonces, dijimos en el enunciado tenemos 12 grados de libertad acá en el numerador y 5 en el denominador. Sí. ¿Sí? Y quiero calcular, o más que calcular, obtener el valor de F que deja a la derecha. ¿Por qué digo a la derecha? Porque acá dice mayor que. La probabilidad de que esta F de Nedecorp sea mayor que un F estrella
esa probabilidad va a ser igual a 0,99. Al poner el signo mayor acá me está diciendo que la probabilidad que queda a la derecha de ese valor es 99%. Entonces, con estos datos de grados de libertad, 12 y 5 grados, en la aplicación pones acá arriba 12 en el numerador, 5 en el denominador. ¿Y acá cuál vas a elegir? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. ¿Segura? 0.99. Ah, no, me quedé para el otro lado. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Fíjate acá, dice mayor que. Entonces, acá vamos a poner mayor que. ¿Está bien? Sí, perdón. 0.99. Enter, y así te da ese valor que deja a la derecha el 99% de probabilidad. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, en InfoStat, ¿cómo era? Aplicaciones didácticas y qué más. Ahora te lo muestro con este inciso, así Ah, avanzamos un poquito. ¿Sí? Ahora lo muestro con info. Entonces, en el inciso C nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que F sea menor o igual que un F estrella igual a 0.05? Esto ya lo habíamos hecho, chicos. Me volví para atrás uno. Bueno. Vamos, avancemos uno más. No avanzamos nada porque son 3 nomás. Te muestro esto con el info de nuevo. Dice, busquemos el valor de F que acumula 5% de probabilidad, con 30 y 20 grados de libertad. Entonces, con InfoStat, vamos a estadísticas, voy más despacito ahí. La tercera opción de ese menú es probabilidades y cuantiles. Hacemos clic ahí. Distribución F, seleccionamos, y acá lo único que vamos a modificar son los grados de libertad, que dijimos 30 y 20 grados. Entonces, acá, 30 en el numerador, 20 en el denominador. Es que ya indica, acá estás definiendo cómo es la forma, le estás parándote en una curva con distribución F, en una distribución F en particular. Profe, sí entendí, ese era para hacer el gráfico, la parte de aplicaciones y... Ah, bueno. Ok, bueno, lo vemos acá, gráficos, no, cancelemos acá. Perdón, en aplicaciones didácticas, gráficos de funciones de densidad continuas, elegís ahí. Elegís qué distribución vas a graficar o representar, F de Snedeker, 20 era, 30 era, y 20 grados de libertad en el denominador. ¿Sí? Y le das a aceptar. Y con el menú, con esta cajita de herramientas gráficas, podés inclusive cambiar los grados de libertad, por ejemplo. ¿Sí? Podés ir modificando eso. Y para graficar o sombrear áreas, podés elegir cualquiera de estas opciones. Y editar estos valores. Vos poner los valores que quieras. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, acá, por defecto me graficó esto. La probabilidad acumulada hasta ese valor, que es 2.34, es 0,975. Entonces, en el título vas a poder leer toda la información de la distribución. Es más, chicos, nos pueden dar un gráfico así, nosotros responder algo sobre esto, es decir, ¿cuántos grados de libertad tiene esta distribución F de Snedeker? ¿O cómo se distribuye la distribución? Bueno, leo acá en el título, 30 y 20, es decir, esta F tiene 30 grados de libertad en el numerador y 20 en el denominador. Y acumula este gráfico hasta ese valor 0,975 de probabilidad. Lo que no muestra por defecto el gráfico, que eso yo en la presentación se los agregué a mano, es cuál es el valor que tengo acá, que divide estas dos regiones. Sí lo puedo leer en el info acá. Sí. Y si yo quiero colocar un valor ahí para que me lo grafique, ¿cómo sería? Porque lo mostraste en un momento, pero no entendí bien. Que si pones acá 2, va cambiando. No, eso es lo que estaba diciendo, que si vos querés saber cuál es ese valor, a priori en este gráfico no lo ves. Una opción de agregarlo, para que se visualice, vas al eje X, acá ya me voy al info, chicos, acá, y te genera una línea de corte en el valor que vos indicas acá, pero visualmente no te aparece el dato del valor. En el que yo mostré, eso estaba diciendo, este valor que ustedes ven en pantalla, 5 en el gráfico, ¿no?
este valor que ven acá, lo agregué yo, lo edité y le puse una etiquetita. Así. Se puede agregar texto, así, y le pones 2. Nada, por decir, si lo querés hacer vos al gráfico, ¿no? Pero lo agregué a mano, digamos. No te lo muestra por defecto en el gráfico. ¿Sí? ¿Se entiende? Está bueno eso de notar que a partir de un gráfico nos pueden dar bastante información para responder cualquier enunciado. Bien, ¿dudas hasta acá? No, profe. Muy bien, a ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, un poquito más. Seguimos. Actividad número 7 dice, se tomó una muestra de empresas que tienen determinadas características para comparar la variabilidad en la producción con dos máquinas distintas. Se aplicó para ello un estadístico f de tita. Tita es un parámetro que no es una forma genérica de llamar o indicar un parámetro, que tiene una distribución f de Snedeker, con 12 y 5 grados de libertad en el numerador y denominador respectivamente. Con base a esta información se pide, ¿cuál es la probabilidad de que el estadístico sea menor que 2.96? Bien, entonces, nuevamente volvemos a trabajar ahora con una distribución f de Snedeker. ¿Bien? Acá. Tengo como información los grados de libertad. ¿Sí? Cuando me dicen ya 12, 5 grados de libertad, tú automáticamente piensas una f ya definida con esos grados de libertad. Estoy en una curva. ¿Bien? Y con esta información me pide cuál es la probabilidad de que el estadístico sea menor que 2.96. A diferencia del ejercicio anterior, donde nos pedía que encontráramos este valor que acumulaba cierta probabilidad, en este caso me dan el valor hasta el cual debo calcular el dato o el valor de probabilidad ahora. ¿Bien? Entonces, para hacer esto, también podemos usar el Infostat. Como les muestro acá en pantalla, indicamos 12 grados de libertad en el numerador, 5 en el denominador. Colocamos en el Infostat el valor de la f, hasta el cual queremos calcular la probabilidad, 2.96, y dicha probabilidad es igual a 0.88. ¿Sí? Noten cómo acá en el gráfico, acá, lo que yo estoy diciendo verbalmente es la lectura de este gráfico. ¿Sí? Tengo un valor, si acá no me lo dice en realidad, pero digo, es una f de Snedeker con 12 y 5 grados de libertad en numerador y denominador respectivamente, y esta parte sombreada o coloreada bajo la curva representa un 88% de probabilidad. Profe, ¿puedo saber cuál es ese valor en este gráfico? No, si no me lo ponen acá, no. Pero sí sabemos que es 2.96, ¿sí? Porque lo pusimos ahí en el cálculo. ¿Estamos? Si quieren, no sé si ya vale la pena, porque me parece que ya entendieron, tenemos 12 y 5 grados de libertad, 2.96, 12 y 5 grados de libertad, y el valor es 2,96. Se me pide la probabilidad acumulada hasta ese valor, y así obtengo ese valor 0,88. ¿Bien? Volvemos acá. ¿Cuánto debe ser el valor del estadístico para que la probabilidad de superarlo sea del 5%? Ahora, nuevamente, volvemos a la mecánica de la F, que como me dice superar el 5%, la probabilidad de superar ese valor es igual al 5%, me está pidiendo la probabilidad a la derecha de ese valor, ¿bien? Entonces, para calcularlo, dejo indicados los mismos grados de libertad, desconozco este valor, esto es lo que no voy a conocer, indico acá en donde dice probabilidad X mayor que 0.05 y me arroja ese valor de F, 4.68. ¿Sí? La probabilidad de que esta F, con 12 y 5 grados de libertad, la probabilidad de que esta F sea mayor que 4.68 es igual al 5%. ¿Estamos?
Bien. Y en el punto C nos pedía cuánto debe ser el valor del estadístico para que la probabilidad de superarlo sea igual al 90% ahora. Misma lógica. Solo acá, ojo, cuidado, revisen de no confundirse, grados de libertad, 2 y 5, y si lo hacen con InfoStat, siempre recordar que acá acumula el valor que coloquemos acá es la probabilidad que queda a la izquierda ya de ese valor. X mayor que acá me está diciendo en la pregunta, ¿cuánto debe ser el valor del estadístico para que la probabilidad de superarlo es 90%? Entonces ese 90 va aquí abajo. Y el valor del F, de la variable o de la F es 0,4177. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bastante mecánico hasta acá y relativamente fácil. Bien, vamos con la actividad número 9. Dice, si se toman muestras de poblaciones normales con media muy varianza desconocida, ahora definimos el estadístico, y ahí les puse en rojo el estadístico porque de nuevo es un concepto que lo van a terminar de... Alguito vieron en estadística 1, por supuesto, pero creo que lo van a afianzar mucho más en las próximas unidades, pero tenemos un estadístico que lo llamamos T de student, que se distribuye T con n-1 grados de libertad. Te pide considerar los distintos tamaños de muestra que se exponen a continuación y encontrar la probabilidad que se indica para cada caso. ¿Sí? Es decir, para cada tamaño de muestra nos piden que calculemos cierta probabilidad, siendo t una variable con distribución t de student con n-1 grado de libertad. Bien, entonces, en el inciso A, vamos a repasar rápidamente la definición de una variable t de student. Dice, sea z, ustedes ya saben que z es una variable normal, estandarizada, con medida igual a 0 y varianza igual a 1, y una variable u, variable aleatoria con distribución chi cuadrado con v grados de libertad, ambas independientes, estas variables. Entonces se define la variable t como el cociente entre la normal, la z en el numerador, y debajo en el denominador, la raíz cuadrada de la variable u dividido por sus respectivos grados de libertad. ¿Sí? Por sus grados de libertad. Este estadístico que ven acá, esta estructura va a tener distribución t con n grados de libertad. ¿Sí? Esa es la definición teórica de una variable t de student. Ahora, ¿cuál es la aplicación que nosotros vamos a considerar cuando trabajemos con variables con esta distribución? Pensemos ahora en una z, no en la clásica z x menos mu sobre sigma, sino en una z con esta estructura, donde x ya no es x, sino que es x media, menos mu sobre sigma raíz de n. ¿Qué hay acá en el denominador de esta expresión? Ya no es sigma, sino que es el desvío estándar de la media muestral. ¿Bien? Entonces, esta variable z definida de esta manera tendrá distribución normal 0,1. Esto es conocido para ustedes. ¿Bien? Ahora, trabajemos la variable esta u, que tenía distribución chi cuadrado, definida con esta estructura, que es la que vimos antes, ¿se acuerdan? La de este estadístico con n-1 grados de libertad. Entonces, siendo z, teniendo z esta expresión y siendo u este estadístico que vemos acá, entonces esta variable t de student, definida como el cociente entre la variable z, que ven acá, vamos a hacer un poquito de zoom, la variable z que tenemos acá en el numerador de esta expresión, sobre la raíz de la variable u está acá arriba, no sé si lo ven, sobre los grados de libertad que tiene esta u, dijimos que va a tener n-1 grados de libertad, la raíz cuadrada de todo ese cociente, definen la estructura
que asume esta variable t de student, que tendrá t menos 1 grados de libertad. Trabajando algebraicamente de esta manera y simplificando, finalmente llegamos a esta expresión que va a ser la más conocida por ustedes, es esta que tenemos acá, que si observan les va a resultar algo familiar, porque fíjense que tenemos x media menos mu sobre s dividido la raíz de n. ¿Qué diferencia hay con esta expresión que está acá arriba? De la z con distribución normal. Que la S la desviación estándar de la muestra. Es de la muestra, exactamente. Esta S es el desvío estándar de la muestra, muestral, ¿sí? Corregido siempre. Sobre la raíz de n, entonces esta estructura tendrá, o esta variable t de student tendrá distribución t con n menos 1 grado de libertad. ¿Bien? Y esto es con lo que ustedes deben quedarse y familiarizarse, que es una de las expresiones o un estadístico que vamos a utilizar realmente mucho. ¿Mm? Bien, eso como un repasito teórico. Veamos qué nos pide en esta actividad. Dice n igual que 7. ¿Qué pasa cuando la muestra sea igual a 7? Calcule la probabilidad de que esta variable t de student se encuentre entre los valores menos 2,015 y 2,015 positivo. Es decir, me está pidiendo un intervalo, la probabilidad para un intervalo de valores de t, con una muestra de tamaño 7. ¿Bien? Entonces, como nos dice en el enunciado que tiene n menos 1 grado de libertad, cuando elijo acá en el InfoStat la distribución t de student, solo indico n menos 1 grado de libertad, 6. ¿Bien? InfoStat no me arroja el cálculo para calcular probabilidades para un intervalo centrado respecto de la media en este caso. Entonces, ¿qué debo hacer? Trabajar con el concepto de función de acumulación, de distribución que ustedes ya conocen. Es decir, voy a calcular la probabilidad acumulada hasta 2,015, ¿sí? Es decir, la probabilidad acumulada desde el mínimo valor de la variable, todo hasta acá, hasta 2,015. Y luego le tengo que restar este pedacito, esta cola izquierda, para poder obtener finalmente la probabilidad para este intervalo de valores que estoy buscando, ¿no? Entonces, es un poco lo que les dejo acá planteado, es, hago un cálculo con el InfoStat, eso me da 0,9547, hago el cálculo de la probabilidad acumulada hasta este mínimo valor, hasta el valor de la izquierda, menos 2,015, y eso es 0,04526. La diferencia es la probabilidad que contiene el intervalo, este intervalo que vemos acá, ¿sí? Fíjense que acá les resalto como en este gráfico, si me dan este gráfico más esta info que está acá arriba, dice la probabilidad de que t asuma valores entre menos 2,015 y 2,015, estaría representada en este gráfico. La probabilidad la obtengo, sí, acá en el título de este gráfico, 0,9095. Es la probabilidad que está bajo la función de densidad de la t, y que está ahí sombreada. ¿Estamos? Es decir, lo puedo mirar gráficamente, lo puedo calcular numéricamente utilizando el calculador de probabilidades. ¿Estamos? Lo veamos en la aplicación, ¿sí? Para tener aunque sea un ejemplo de cómo está la t acá. Distribución t, grados de libertad, dijimos 6. ¿Y qué opciones tenemos? Fíjense, acá está interesante porque tenemos que sea mayor que el valor que indique en el cuadro celeste, que sea menor que ese valor, que sea 2 veces la probabilidad del valor que yo indique acá, o sea, que x sea mayor que este valor que indica acá, pero en valor absoluto. Esto significa que me va a estar dando la probabilidad en las colas, probemos. Y pongo 2, ¿sí? Fíjense que esta expresión es la probabilidad de que supere a 2. ¿Sí? Que x sea mayor que 2 en valor absoluto. Me va a dar, y lo multiplica por 2. Entonces, es la suma de las probabilidades de las colas de la distribución.
Mientras que si yo quiero buscar una probabilidad en un intervalo dentro, en el centro de la distribución, voy a usar esta expresión. El valor que yo indique acá en X lo va a considerar en valor absoluto y va a calcular la probabilidad entre esos dos valores, el de la izquierda cambiado de signo, ¿sí? Que sería el caso que estábamos analizando recién, 2.015. Y colocamos ese valor acá, 2.015, voy a obtener el 0.9095 que estaba mostrando recién con InfoStat. ¿Bien? Algo importante que tiene esta distribución T es una distribución también simétrica como la normal. Tiene media cero siempre, ¿sí? La media cero. Y a diferencia de la normal, es un poco más aplanada. Es más platicúrtica la distribución T. Pero a medida que van aumentando los grados de libertad, voy a ir cambiando acá, 2, 5, 10, ahí me fui a 510, 60 grados de libertad, ya mientras mayor es el valor de grados de libertad que indiquemos en esta distribución, más parecida o más se va a asemejar a una distribución normal. ¿Bien? ¿Estamos? Seguimos. ¿Seguimos? Sí, profe, se entendió. Estoy, bien. Pregunto así cada tanto a ver si no se cortó la conexión. Bien. Bueno, en el inciso B nos pide lo mismo, básicamente, solo que n es igual a 20. Exactamente la misma mecánica, en lugar, como dice que tiene n menos 1 grados de libertad, va a ser una t con 19 grados de libertad. Busco la probabilidad entre esos dos valores, o sea, entre menos 1.734 y 1.734 positivo. Calculo la función evaluada en esos valores, 1 positivo, le resto la función de distribución para ese valor negativo y obtengo la probabilidad dentro de este intervalo. 0,9009. ¿Sí? Para n igual a 37, misma mecánica, la probabilidad es 0,9003. ¿Sí? Luego, ven, acá, ¿qué nos quiere mostrar este ejercicio? ¿Qué va pasando a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿no? 0,90, siempre nos da 0,90 la probabilidad que estamos buscando. ¿Sí? Acá, ¿qué fue cambiando se fue modificando en los distintos incisos? Partimos de una muestra de tamaño 7, n igual a 20, n igual a 37, n igual a 52, 102. Y siempre teníamos como resultado el 90% de probabilidad. ¿Qué fue cambiando? ¿Los grados de libertad? ¿No? Bueno, sí, obviamente, a mayor grado de libertad, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese intervalo del 90% que está centrado en esta distribución? Observen estos valores. El 90% está más concentrado. Exactamente. Es el intervalo de valores para los cuales he calculado el 90% de probabilidad, se ha ido reduciendo, ¿sí? A medida que aumentamos los grados de libertad. ¿Sí? ¿Y eso, profe, hace que se parezca cada vez más al normal? No es consecuencia de eso en realidad, pero sí, además, a medida que aumentamos los grados de libertad, la forma de la distribución, es decir, en densidad, esta distribución T se aproxima a una distribución normal. ¿Sí? La otra opción que podemos ver es calcular para todos estos grados de libertad, o sea, para todos estos tamaños de muestra, siempre el intervalo entre los mismos valores, es decir, entre menos 2.015 y 2.015, y ver qué pasaría con la probabilidad. ¿Qué esperan ustedes? Imagínense que voy a buscar siempre entre estos dos valores. Lo hagamos el ejercicio. Dijimos, arranca con 7 grados de libertad. Y el valor es 2.015.
La probabilidad en ese intervalo es 0,9162. ¿Sí? ¿Qué pasa si para ese mismo intervalo de valores trabajo con 10 grados de libertad? Y calculo esa probabilidad, 0,92. ¿Qué pasa si en lugar de 10 tengo 20 grados de libertad para ese mismo intervalo de valores? 0,94. ¿Qué pasa si pongo acá 50 y calculo la probabilidad entre esos mismos valores? Va aumentando la probabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué sería, profe? ¿Por qué aumenta? Porque estás aumentando los grados de libertad, estás aumentando el tamaño de la muestra, básicamente. Entonces, cada vez vas a contener más valores de t, en este caso, entre estos dos valores que mantuviste fijos, entre menos 0,15 y 2,15. Ya les dejo eso así como una inquietud, y cuando vayamos después a estimación por intervalos y demás, me parece que podamos retomar el tema y ahí les va a terminar de desarrollar. Pero llévenselo así como una inquietud para cuando estudiemos estimación por intervalos. ¿Sí? Bien, esta sería entonces la actividad número 9. Creo que queda una más, a ver si estoy con tiempo. Sí, quedan unos breves minutos. La actividad número 10, la última, dice: el estadístico K con distribución t-student con 20 grados de libertad se utiliza para medir la capacidad que tiene el precio de un bien sustituto de explicar los cambios en la demanda. Si K toma valores dentro del intervalo más menos 1,725, se confirma que el precio tiene capacidad para explicar los cambios en la demanda. ¿Cuál es la probabilidad que el precio no tenga dicha capacidad? ¿Cuál es la probabilidad que el precio no tenga dicha capacidad? Entonces, primero que tenemos que identificar es que este estadístico K tiene distribución T con 20 grados de libertad. ¿Sí? Dice, sea K un estadístico con distribución T con 20 grados de libertad. Entonces, está planteando, definiendo un intervalo que va desde menos 1,725 hasta 1,725 positivo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el precio no tenga dicha capacidad? Entonces me está pidiendo la probabilidad de que el estadístico asuma valores que superen o que excedan a estos dos límites que tengo definidos acá. Por lo tanto, me está pidiendo la probabilidad en ambas colas de la distribución. ¿Sí? Por eso lo planteo de esta manera: ¿cuál es la probabilidad de que K supere a 1,725 en valor absoluto? Y entonces esto va a ser la probabilidad de que K sea menor que menos 1,725, y ahí estoy refiriéndome a la cola de izquierda de la distribución, más la probabilidad de que K sea mayor que este valor. ¿Sí? Es una forma de plantearlo. También podría pensar que si hasta recién decíamos que 2 veces la probabilidad acumulada, la probabilidad acumulada hasta 1,725, que sería la cola, sería todo esto hasta acá, ¿sí? Todo esto. 2 veces ese valor, ¿se acuerdan? Me daba la probabilidad dentro del intervalo. Ahora, como yo estoy buscando la probabilidad fuera del intervalo, hago 1 o calculo 1 menos la probabilidad dentro y finalmente obtengo la probabilidad que buscaba, 9,99%. ¿Sí? Son distintos. Esto está bueno, mírenlo bien, con mucho cuidado, para saber cómo plantear la respuesta, porque a veces esto no se los van a pedir, no les van a decir calcule, les van a decir plantee la respuesta, la resolución del problema. Si hay info para responder con el cálculo de la probabilidad, bueno, ustedes llegarán hasta esta instancia. Y si no, esto no va a estar y llegan hasta acá, ¿sí? En lo que escriban. ¿Estamos? Profe, ¿cómo lo calculo con InfoStat? Porque traté y no me sale. Con InfoStat tenés que ir uno por uno. Dijimos 20 grados de libertad y 1,725. Entonces, primero vamos a estadísticas, probabilidades y cuantiles. Buscamos la distribución T,
que dice tiene 20 grados de libertad y el valor de x es menos 1,725. Ay, siempre me olvido que es punto 725. Entonces, esta probabilidad que tenés acá es la probabilidad que está a la izquierda de ese valor negativo, es decir, la cola derecha de la distribución. Y básicamente es ese valor multiplicado por 2. Sumas 2 veces la cola porque sabes que la t es una distribución simétrica. También lo podés verificar, ¿no? Que te da el mismo valor. Abajo. Si vos, este valor de abajo es, ahí te parás en el gráfico, acá en la cola derecha, 1.725 positivo, la probabilidad de superar ese valor es 0,0499. Lo multiplicas por 2 y te da la suma de estas dos colas. ¿Estamos? Es este valor que está ahí. ¿Estamos? Chicos, de mi parte ya cierro con el fin de la presentación. Querría saber si alguno tiene alguna consulta o duda. Bien. Bueno, listo entonces. Un gusto haber tenido este primer contacto. Espero que traten de llevar al día la materia y nos vemos en el próximo encuentro, el próximo práctico que tengamos. Perfecto, profe. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao.